Bien, damos comienzo al acto y vamos a hablar sobre la situación de la cultura en Huelva, puesto que las dos secciones anteriores, una la hemos dedicado a las infraestructuras y otra a Huelva marítima, las relaciones del puerto con Huelva. Y ahora entramos en una sección sobre cultura y dentro de la cultura, que daremos 2 o 3 actos, pues hoy comenzamos dando unas primeras pinceladas. Yo quisiera decir de que cuando he salido así con amigos en Madrid, nos decían, bueno, ¿ustedes dónde son? De Huelva. ¿Y eso dónde está? ¿No? Entonces había uno de ellos que decía, mire usted coja el AVE a Sevilla y verá que es como ir al cielo. Pero cuesta un poco más de trabajo y si sigue usted más para allá está el paraíso. Y si sigue usted un poquito más, hay 120 kilómetros de playa, que es la gloria. Por lo tanto, vivir en este paraíso significa que nuestro comportamiento viene dado por este clima privilegiado que tenemos y por una serie de bondades que ni siquiera las apreciamos. Yo recuerdo un día en Retinto, me decía un ingeniero de minas, vosotros no sabéis ni lo que tenéis. Tenéis esa brisa del mar, que es la que permite en verano suavizar, digamos, el clima y permite dormir la siesta como no se puede dormir en ningún solo sitio. Algo parecido sucede en nuestro Andévalo. Yo recuerdo de niño que tuve que estar, porque tenía toferina, en Calaña, y el cielo en verano es un verdadero planetario, cosa que poca gente, digamos, puede ofrecer. En realidad, este paraíso lo describe una inglesita que viene a veranear a las casas de Río Tinto en los años 40 y después los poetas de Punta Umbría lo pusieron este escrito que ella hace en una de las publicaciones que se han hecho en Punta Umbría. Y viene a decir las bondades que ella vivió en Punta Umbría. Escribió unos folios que le llamó Recuerdos y que venía a decir poco más o menos que aquello era ya un ensueño. Y como los ingleses organizaban todos los veranos una excursión al Portil, cuando vio el Portil dijo, este verdadero paraíso no merece que nunca se construya una carretera para que se pueda destrozar esta verdadera preciosidad que es el Portil. Pues bien, lo que sí es cierto es que en realidad esta provincia tiene, digamos, unas bondades que posiblemente ni siquiera las apreciamos. Y dentro de todo lo que tenemos, yo he empezado a hacer una lista, pero sería interminable, con lo cual no puedo leerla, ¿no?, de la serie de monumentos, de eventos y de actos que se realizan todos los años y que nosotros pues no le damos valor, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la gastronomía, pues tenemos, por ejemplo, que siempre hablamos de la gamba, hablamos del jamón, hablamos de tal. Y recuerdo que en un programa de Eduard Punset, en redes, le hicieron una entrevista a un investigador sobre nutrición, un norteamericano que se había llevado 37 años en la India, y después de describir todo el tema de los alimentos y las bondades y perjuicios que tienen, le pregunta Eduard Punset, ¿cuál es el mejor alimento para la humanidad? Y contestó, la sardina y la caballa, cosa que ni siquiera valoramos nosotros, ¿eh? Por lo tanto, quiere decir que entre los muchos tesoros que tenemos, pues tenemos los 120 kilómetros de playa. Si alguna vez tenéis una ocasión de poder ver las desembocaduras de los ríos, son un verdadero espectáculo. Alguien me decía, me parece que era José Luis, que cuando venía de Hispanoamérica y vienes a 9.000 kilómetros, ves las desembocaduras y eso es espectacular, ¿no? Pero es que si coges una avioneta pasa exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que ante tanta riqueza, pues realmente el ser humano no puede apreciar o desarrollar todo cuanto tenemos. Tenemos 2 grandes eventos históricos, como es el descubrimiento de América y el vuelo del Plus Ultras. Tenemos un Nobel de literatura, como es Juan Ramón Jiménez, que aquí tenemos a Antonio
concretamente, que nos ha ayudado cada vez que hacemos los actos sobre Juan Ramón, y realmente pues hemos descubierto que Juan Ramón no solo era el platero y yo, que es lo que todo el mundo conocemos, sino que es de una densidad la cantidad de publicaciones que ha realizado, es decir, que ni siquiera nosotros lo conocemos. Es decir, cuando nosotros nos hemos metido en la Fundación de Juan Manuel, nos hemos metido en la lectura de Ven a leer Platero, en la cual colaboran muchos de los que aquí están presentes, pues hemos descubierto que Juan Ramón es muchísimo más. Y aprovecho para darle las gracias porque nos ofreció, evidentemente, todo lo que es de Juan Ramón. Y, por ejemplo, en esa relación que he hecho, pero que en realidad no lo voy a leer porque es extremadamente larga, pues, por ejemplo, nosotros tenemos que en este recinto de Moguer tenemos ahí, por ejemplo, las dos casas de Juan Ramón, la casa natal y la casa museo. Tenemos Fuente Piña, que es la casa de veraneo de Juan Ramón. Tenemos también el puerto de Palos, que están tratando de rehabilitar, los castillos de Moguer y de Palos. Tenemos, por ejemplo, el muelle de las Carabelas, tenemos también el auditorio. Hay un velón que es un premio de escultura de un argentino que lo tenemos en un abandono absoluto. Está el Celestino Mutis, y así vas por toda la provincia, y hay una serie de monumentos que en realidad nosotros no los valoramos. Y cuando alguien nos pregunta, oiga usted, ¿qué se puede ver? Pues hay una barbaridad de monumentos y de acontecimientos que merecen la pena que siempre lo pudiéramos recomendar. La idea mía, en realidad, pues es hacer esta introducción. A mí me encantaría, de verdad, de haber hecho el relato completo, pero comprendo que es muy largo y más como un día como el de hoy, pues creo que no debo de abusar del público, ni muchísimo menos. Quiero cerrar mi intervención para darle paso a mis compañeros, de alguna forma reclamando determinados acontecimientos. Por ejemplo, aquí tenemos a José Luis, es el fundador del Festival de Cine Americano, vaya por la 40 y tanta edición, es también el fundador de Latitudes 21, es el presidente de la fundación o de la asociación, y como sabéis, su actividad ha sido las exposiciones fotográficas, ¿no? José Luis no puede ser un hombre que no esté reconocido. José Luis, cuando yo he tenido ocasión de ir a Hispanoamérica por una exposición de pintura que había programado para Caracas, él había salido de la corporación que había terminado ya aquel año, y en la siguiente, que fue cuando hubo que hacer ese intercambio, pues tuvo ocasión de ver en Caracas que José Luis es un verdadero embajador de España en Hispanoamérica. Y cuando le he acompañado en determinados actos, pues pasa exactamente igual. Lo cual quiere decir que Huelva, como mínimo, debe de reclamar un reconocimiento, y yo creo que como mínimo debería ser el presidente honorífico del Festival Iberoamericano. Igualmente tenemos personas como por ejemplo es Pepe Gálvez, campeón del mundo en muchas ocasiones de billar, y que la ciudad lo tiene en el mayor olvido. Hay personajes como por ejemplo Alonso Barba o Alonso Sánchez, que Hugh Thomas, cuando habla del descubrimiento de América, le dice el piloto desconocido. No es desconocido, es un nativo de Huelva, que de alguna forma entrega las cartografías o las guías marítimas a Colón cuando viene de América, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que estamos en una ciudad o en una provincia donde de alguna forma tenemos que hacer el reconocimiento a estos grandes hombres. Por ejemplo, Alonso Barba, con el metal, la publicación del metal de los muertos, el arte de los metales, pues no puede pasar en el olvido. Hoy los metalúrgicos lo tienen como el libro de cabecera, ¿no? Pese a que se escribiera en la época de Felipe II. Por lo tanto, quiere decir que tenemos hombres y personas de una relevancia brutal y que sí tenemos que hacer un reconocimiento especial de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo voy a acabar aquí mi intervención. Me da mucha pena de no resaltar muchas cosas que tenemos en Huelva, pero le voy a dar paso
a Enrique Puertas, que nos va a hablar de la dimensión social de la cultura en Huelva. Muchas gracias, Manuel. Bueno, recogiendo un poco el guante que acaba de dejar mi amigo y vecino y otras muchas cosas, el profesor Flores Caballero ha apuntado efectivamente la existencia de unas condiciones climáticas, gastronómicas muy bonancibles que tenemos aquí. Ha apuntado también pues, la figura de Juan Ramón Jiménez. Yo tengo una pequeña anécdota con Juan Ramón Jiménez, aparte de que pertenezco a ese entorno generacional en el cual los chavales en el cole también tuvimos Platero y yo, y por un señor que tenga mi edad, que está en torno ya cercana a los 50, a los 40, podemos tener ese patrimonio común, porque era lectura obligada en el colegio. Y con un señor, ya digo, de Canarias o de San Sebastián o de Valladolid, podemos hablar de los recuerdos que nos trae aquello, pues eso con el troceo y la pérdida de planes o de ideas comunes en la educación, pues se ha perdido. Yo digo que tengo una anécdota al respecto, porque en aquellos años 70 en Madrid, de viajes infernales que duraban 8, 9, 10 horas, daba igual ir por Talgo que por carretera, que era igual de penoso, pues para que la gente en mi clase en el cole de Madrid viesen lo que era la Fontanilla, lo que era Fuentepiña, lo que era la casa de Juan Ramón, si no es por las postalitas que compraba Valleque en Huelva, que me costaban, creo que era un duro en aquella época, o si queda menos, pues no había manera de visualizar aquello. En esa época de 2 canales de televisión, no había internet. Pues la única cosa que yo era como hablar de lugares lejanísimos, de lugares remotísimos, que esa visualización era el encargado de, lo hacía muchas veces por pura nostalgia, ¿no?, de traer esas imágenes a ellos. Y después hay un tercer aspecto de la cultura de Huelva, en fin, que a mi amigo Manolo se ha pasado, que son las famosas tertulias de Huelva. Huelva tuvo siempre una tradición de tertulias de gente de una inquietud, ¿no?, de Rogelio Buendía, la tertulia que había con León Ortega. Huelva tuvo un cauce o un semillero de ideas. Tertulia del Litri en el mundo taurino tuvo un cauce muy importante y un semillero de... Bueno, y el pálido reflejo de esas tertulias lo están teniendo ustedes ahora mismo por televisión, pero el problema es que esas tertulias no están para una televisión, para estar encastillado en casa. La cultura no es para estar encastillado en casa, y ese es el objeto fundamental de lo que va a ser mi aportación en la sesión de hoy. Llevamos muchísimo tiempo de introducción de eso que se llaman que ya no son tan nuevas o que se van renovando, que son las nuevas tecnologías. Digamos que cuando hubo, y aquí tenemos una persona que es desde luego un gran conocedor y un gran pionero de la difusión de la cultura cinematográfica, él me podrá decir si me corrijo, no, corregirme si me equivoco, perdón, si en los tiempos en que salieron las primeras producciones cinematográficas o el cine empezó como espectáculo de masas, hubo mucha gente que dijo, esto va a ser el fin del teatro. No fue el fin del teatro, son espectáculos distintos y que tienen finalidades diferentes. Tanto uno como otro, en ese momento y sobre todo en festivales, provocan lo que es una avenida de personas que confluyan como público. Y esa es la importancia de esta circunstancia, la dimensión social de la cultura. ¿Qué está pasando con las muestras culturales? Pues con las muestras culturales, la gente, el consumidor de cultura cada vez más se está convirtiendo en un consumidor doméstico, individualista y aislado. Estamos copiando no el lado bueno de culturas nórdico-escandinavas, finlandesas, donde hay 4 ordenadores por habitante y que tienen otras cosas buenas. Estamos copiando un aspecto negativo, que es que aquellos que, ¿para qué voy a ir a un festival? ¿Para qué voy a ir al cine? ¿Para qué voy a ir a una obra de teatro si la puedo buscar o descargármela con o sin pago en una pantalla chiquitita de ordenador en mi casa? Esto lleva a un debate muchísimo más grande, que esta circunstancia va en detrimento de la socialización, de la vivencia de la cultura como algo compartido en las relaciones, y en eso Huelva tiene unas condiciones muy importantes. Es decir, ¿por qué en otros sitios lo de la cultura no se hace todo el año de esa manera? Por una cuestión climática. Cuando los suecos tienen el sol de medianoche, lo que hacen es aprovecharlo, ese momentito que tienen, para espectáculos en la calle, en el mes escaso, 3 semanas que tiene de ese clima. Aquí, que tenemos un clima maravilloso todo el año, pues parece que es verdad que aquello que se tiene maravilloso y en cantidad, los primeros en no apreciarlos son aquellos que lo tienen muy cerquita.
Después, otra idea quizás un poco que viene al caso, es que ciertas expresiones culturales que están basadas, digamos, en la audición, en entender, en proactivizar con el artista o con el público, pues no se valoran. Yo no soy un experto cultural, pero sí llevo más de 20 años en el mundo universitario y he advertido una progresión muy perjudicial en este aspecto. Que yo en mi época, cuando ibas a una clase de un profesor que te motivaba, etcétera, pues hacías por socializarte con él, por ir a las tutorías, por ir a tener una comunicación verbal, mientras que actualmente todo el aparato de plataformas, de correos electrónicos, todo es una excusa para no relacionarse personalmente. Claro, para esa relación personal son necesarios espacios idóneos, un clima idóneo, unas condiciones, unas infraestructuras, ya hablamos de ellas el día pasado, y tenemos unos edificios magníficos aquí en Huelva que pueden, desde luego, ser uso para ello. Estamos hablando, pues, el eterno debate de la antigua Hacienda, el antiguo Banco de España, en donde efectivamente tenemos unas condiciones, unos espacios físicos donde, fomentado por los poderes públicos, por la sociedad civil y por los representantes de los ciudadanos, como siempre digo, cada uno dejándole su lugar característico, esa puesta en ofrecimiento de desarrollo de esos espacios puede determinar a Huelva por su dimensión idónea como un lugar donde reivindicar, donde volver a repescar esa función socializante, esa función convivencial de la cultura, que es quizás uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Hay mucha gente que a lo mejor todavía nosotros o muchas personas, pues sí, a lo mejor estamos dispuestos a hacer cierto sacrificio porque viene ese artista que nos interesa, vienen determinadas personas que nos ofrecen algo, y entre verlo enlatado o grabado o verlo en directo, que además no es ir a ver a ese artista, haces también relaciones sociales con todas esas personas que teóricamente están así porque también comparten ese mismo gusto por ese artista, por esa obra, por ese estilo musical, por ese festival de cine, por ese estilo, por ese autor o por la presentación de un determinado libro, etcétera. Yo creo que Huelva puede tener, siempre y cuando haya las condiciones necesarias, unas dimensiones, unas condiciones, una idiosincrasia temático-paisajística y de relación, en función de la cual se puede recuperar lo que es el disfrute en comunidad y el disfrute social de la cultura, que, insisto, es uno de los grandes dramas o de las grandes asignaturas pendientes que tendrá su correspondiente reajuste, pero que hoy ahora mismo supone un gran obstáculo o una gran causa de consternación. Que haya cultura, pero que la haya en sociedad, que la haya en vivencia común, y no encapsulado cada uno en su casa, en su celda correspondiente, en estado de aislamiento con el resto de las personas. Pues muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una experiencia en la Fundación de Juan Manuel, cuando hacemos el concurso de cuentos, pues en la cultura actual, como muy bien dice Enrique, se ha desarrollado el copia y pega, ¿no? De tal manera que tenemos que entrar en determinados programas para ver si realmente han sido fusilados, ¿no? Y en más de una ocasión hemos tenido que descartar determinados cuentos porque resulta que son copiados en la red, ¿no? Eso nos ha pasado en la universidad. En la universidad, los máster que son a distancia, tienen el terrible problema de que tienes que estar permanentemente, digamos, detrás del copia y pega, porque realmente pierde la labor del autor. Es decir, es uno de los grandes dramas de la tecnología. Dentro de todos los avances, tiene también sus grandes problemas, ¿no? Bien, a continuación tiene la palabra Cayetano Campero, que nos va a hablar sobre el equipamiento cultural en Huelva, espacios, dotaciones, situación actual y previsiones. Bueno, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero se acaba de apagar el proyector, con lo cual yo iba a enseñaros algunas imágenes de algunos edificios que yo creo que son muy relevantes a la hora de hablar sobre el equipamiento que nosotros tenemos que tener en Huelva y sobre los edificios históricos que han sido... El micro un poquito, que te acerques más. Sí. Bueno, a lo mejor luego se pueden plasmar esas imágenes
no sé, a la hora de proyectarlas. Pero creo que son importantes para hablar principalmente sobre dos temas. Yo quiero hablar de edificios históricos relegados a la memoria, edificios que nosotros actualmente tenemos y que están, como han comentado ligeramente mis compañeros, están relegados a la memoria, son edificios que actualmente no tienen un uso concreto. Y luego también quiero poner un ejemplo sobre la arquitectura como fomento de la cultura. Yo soy arquitecto y creo que la arquitectura tiene mucha relación con fomentar la cultura en nuestro municipio. Como primera imagen yo traía la imagen del Banco de España. El Banco de España es un edificio que tenemos, yo creo que es el único edificio público que existe en la Plaza de las Monjas. La Plaza de las Monjas es un espacio público que requiere de otros espacios dotacionales para ser usado. Y el Banco de España actualmente lo está pidiendo los amigos del museo para ampliación del museo como museo arqueológico, pues para presentar un poco la historia de Huelva. Yo creo que esto es fundamental un poco con todo lo que hemos comentado. Yo creo que la historia y la cultura de Huelva se tiene que enseñar, y se enseña con estos edificios que actualmente se encuentran abandonados y sin uso. Y cuando a mí me dicen muchas administraciones públicas que la competencia es estatal o la competencia es autonómica, creo que realmente la potestad lo tienen los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que pedir ese uso de este edificio para que se ponga en carga. No depende de una administración pública el que únicamente es el establecerlo. La administración pública tiene que poner el mecanismo para que este edificio pueda transformarse, pero es la ciudadanía la que tiene que pedir esa utilización como dotación de la cultura para Huelva. Otro ejemplo que ponía era el Mercado de Santa Fe. El Mercado de Santa Fe es otro edificio que actualmente se encuentra con unas características estructurales prácticamente en ruinas, y si no se abarca ninguna reforma en breve, yo creo que el edificio puede entrar en colapso estructural y podemos en breve tener un problema más gordo del que actualmente tenemos. Y es, sobre todo, al final es crear ese uso del edificio para que al final los ciudadanos podamos utilizarlo. Yo proponía un uso para este edificio como un uso multifuncional, un sitio donde pueda ser utilizado para, yo lo proponía como una especie de plaza cubierta, donde todo el espacio que lo rodea pudiera ser integrado también con el propio edificio. Pero puede ser un edificio realmente para el uso de la pintura, escultura o el diseño. Creo que estos espacios o estos edificios que están un poco abandonados, creo que deben de ser utilizados y puestos en funcionamiento. Y vuelvo a comentar antes lo del anterior edificio. Creo que la ciudadanía es la que tiene que poner en marcha todo este mecanismo para que estos edificios puedan ser. Este edificio es del ayuntamiento, la propiedad es municipal. Es decir, que aquí no cabe competencia de nada. Sí, pero a mí me parece que es bueno que al final la competencia venga de distintas administraciones. A mí me han planteado, por ejemplo, en el edificio del Banco de España, que la propiedad ahora mismo antes era una competencia estatal y ahora es de la Junta de Andalucía. Y el museo tiene una parte de competencia estatal y también de la Junta de Andalucía. A mí eso me parece positivo, porque creo que hay dos administraciones capaces de empujar el desarrollo y la puesta en carga de ese edificio. Yo creo que la ciudadanía realmente es la dueña un poco de proponer esas ideas para que al final la ciudad pueda tener esa dotación cultural y que sean las administraciones públicas las herramientas que sirvan para gestionar ese cambio. Por eso creo que el que sea de una propiedad de una administración o de otra, para mí es un logro que sean dos, o algo positivo que sean dos administraciones públicas en vez de una. Por ejemplo, por eso yo no le quiero poner nombre a cada edificio. Si es local, pues perfecto, pero al final nosotros somos los que cambiamos el uso de ese edificio, los que disfrutamos de ese edificio, y no solamente eso, sino tenemos una atracción también para la gente que venga de fuera. Yo creo que a Huelva le hace falta esa atracción, ¿no? Y por eso hay que poner en carga estos edificios para tener esa atracción cultural que nosotros tenemos de Huelva y para poder venderla. Otro edificio que en breve se quedará sin uso es la estación de tren. Aquí yo le pongo como apellidos a estos edificios, pero realmente puede ser destinado a cualquier cosa, porque son edificios que tienen suficiente autonomía para ser utilizados como para cualquier cosa. Por ejemplo, aquí utilizaba un museo de artes y costumbres
y como museo del mar. Yo creo que Huelva tiene mucho también que enseñar en relación a la costa, a la parte marítima que nosotros tenemos y que no lo enseñamos prácticamente en ningún sitio. Este edificio, que está cerca también del puerto, puede ser un gran sitio para plantear un museo del mar. Otro edificio, que creo que este es privado, el Colegio Ferroviario, que está justamente al lado de la estación de tren, propongo un museo flamenco. Todos estos usos, no quiero que se encorsete como un uso específico, sino yo creo que lo principal es la rehabilitación de este edificio y la puesta en carga. Museo flamenco, museo de cualquier otra cosa que al final enseñe esa cultura y que sirva para la gente que vivimos en Huelva para poder lanzar la provincia de Huelva hacia límites más lejanas que nuestras propias fronteras. O la antigua cárcel, por ejemplo, que está, no sé si habéis visto imágenes del interior, pero prácticamente parece que han ido y han vaciado prácticamente todo el edificio. Este edificio propone una facultad de Bellas Artes porque está cerca también de la zona universitaria. Puede ser una facultad o puede ser, como antes he dicho, cualquier otra cosa, siempre que pueda servir a la ciudadanía para la puesta en valor de esa cultura. O el edificio de Hacienda, por ejemplo, que está enfrente del ayuntamiento. Aquí pongo un museo de la pintura y escultura de Huelva. Hay muchos sitios de edificaciones en Huelva que están sin uso y creo que la puesta en valor de estos edificios ya no solamente sería un propio valor arquitectónico para la propia ciudad, sino que serviría para lanzar esa imagen cultural que Huelva no tiene. O las oficinas de correos, que puede ser un museo del descubrimiento. Hay otra organización que pide también que en Huelva haya un museo del descubrimiento. Este edificio actualmente no tiene un uso concreto y puede ser destinado también al museo del descubrimiento. Los apellidos de cada edificio también, como he dicho antes, pueden cambiar o variar. También proponía una ciudad de la cultura en el solar antiguo edificio de Manuel Lois, un espacio bastante grande que está en el centro de la ciudad, y un edificio proponía, no un edificio, sino una ciudad de la cultura, donde pueda albergar un poco de todo. En otras provincias se han hecho, creo que en Córdoba se hizo una ciudad de la cultura, y en otros sitios también una forma de fomentar la cultura de tu provincia, ya no solamente de Huelva. O el Gran Teatro, por ejemplo. Yo creo que hay muchos edificios que tienen un uso concreto y solo se utilizan durante un periodo pequeño. Yo creo que la multifunción del edificio, y sobre todo cuando son edificios públicos, pueden generar mucho más reactivación cultural para la provincia. En el teatro, por ejemplo, en el Gran Teatro pues, se proponía pues, una escuela, ya no solamente una escuela de teatro, sino también una escuela de cinematografía. Todo esto son ideas que a lo mejor pueden resultar buenas o a lo mejor equivocadas, pero lo que está claro es que sirven para fomentar la cultura de nuestra provincia. O por ejemplo también la Casa Colón, que creo que es un edificio que está un poco desaprovechado porque está como dividido el Palacio de Congresos, el propio edificio de la Casa Colón. Yo en uno de los proyectos que entregué el año pasado o el anterior proponía un poco la puesta en servicio de todo lo que es el espacio de la Casa Colón. Entonces ya no solamente era para el propio edificio, sino también para las plazas que hay alrededor. Por ejemplo, la Plaza del Cine, que no sé por qué le llaman la Plaza del Cine cuando no tiene ninguna relación con, no sé, hay una representación del cine. Yo proponía en unos concursos hacer también, utilizar sobre todo ese espacio público para la puesta no solamente en valor del edificio, sino también todo lo que le rodea. Yo creo que la Casa Colón hay que abrirla un poco para que la gente también pueda disfrutarla. Luego, por último, también traía un ejemplo práctico de cómo la arquitectura puede ser el fomento de la cultura. Y esto es un concurso que me premiaron en el 2014 y habla sobre el recorrido histórico. Yo planteaba un recorrido histórico por toda la ciudad de Huelva, poniendo cuatro eventos principales, un recorrido por la zona geológica de Huelva, luego un recorrido poniendo como varios hitos en la propia ciudad, otros recorridos como la época tartésica, la época inglesa y también la época industrial. Es una pena que no podáis ver las imágenes porque aquí traía una imagen un poco de ese recorrido que yo hacía por la ciudad y cómo arquitectónicamente se pueden poner en valor determinados espacios. Por ejemplo, en la parte geológica intentaba unir determinados espacios públicos como la Plaza de San Pedro, el Paseo Santa Fe, también la Plaza 2 de Mayo, utilizando ese edificio del Santa Fe como espacio cubierto, como plaza cubierta. Con esas intervenciones urbanísticas podrías realzar, bueno, también la plaza arqueológica,
con todas estas intervenciones urbanísticas, como digo, puede realzar un poco y poner en función la cultura de Huelva. Bueno, voy a pasar rápidamente porque también hacía un poco la relación con el antiguo cabezo que estaba situado en el Paseo Santa Fe, un poco reivindicando ese espacio público para las intervenciones que yo proponía, mediante la unión de esos espacios públicos para las distintas etapas históricas y culturales de Huelva. También intento unir los dos parques, el Parque Alonso Sánchez con el Parque de la Esperanza, estos dos espacios que ahora mismo tenemos divididos por la vía paisajista, pues, y lo intentaba relacionar con imágenes que también traía, pero que son importantes esas intervenciones urbanísticas para la puesta en carga de todos estos espacios. Junto al espacio de Manuel Lois, también para la Ciudad de la Cultura, y en definitiva poner en valor un poco todos los antepasados históricos que tiene la ciudad de Huelva y que nos enseña. Un poco pongo otra vez en relación al Banco de España, que me comentaba el museo que tenían cerca de 1 millón de muestras sin enseñar en el sótano. Y eso no se enseña ni se sabe que existe, y mucha gente viene sin saber un poco cuál es la historia y la cultura de Huelva. También hacía distintas interpretaciones en el tema, por ejemplo, de la huella inglesa, por ejemplo, en el barrio de Reina Victoria. También intentaba relacionarlo más con la ciudad para que también un poco la ciudadanía se integre en esos espacios culturales y sepa que existen. Y por último, en la época, en la huella industrial, un poco que hacía una recuperación de la parte histórica de la industria de nuestros antepasados. Con todo esto, un poco, y ya termino, lo que intento es, mediante esa intervención arquitectónica, poner en valor la cultura de Huelva. Muchísimas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra Manuel Muñoz, que nos va a hablar de la programación, coordinación y difusión cultural en la ciudad. Vamos a intentarlo y voy a intentar también ser breve. Vamos a ver, Huelva ha sido tradicionalmente una ciudad donde la cultura en todas sus manifestaciones se ha sentido a gusto, una ciudad que se ha sentido a gusto con la cultura. No olvidemos a los grupos estables de teatro, el cine de arte y ensayo raíz del Festival de Cine, las tertulias literarias y poéticas, las asociaciones de artistas plásticos, el taller de escultura de León Ortega, verdadera escuela escultórica en el centro de la ciudad, los mercados del sello, la Academia de Flamenco, copla y baile como la del maestro Ortiz, la primera orquesta sinfónica de efímera vida, los numerosos grupos corales, concursos de fandango y un larguísimo etcétera que se pierde en la memoria. Para justificar la paulatina decadencia de esos valores estéticos y culturales, se nos tacha de una cosa que hemos oído muchas veces, de apáticos y de catetos. Esto es, bajo mi punto de vista, lo cómodo y es la justificación suprema de la inacción y la caída en el abandonismo. Son muchas y muy variadas las causas por las que se ha perdido solidez en la programación cultural, pero apuntemos algunas como la tácita intención de la clase política en general de tener a la cultura en esta ciudad como algo residual, y por la proliferación, también hay que decirlo, de las nuevas técnicas de reproducción telemática, internet, etcétera, como un medio de participación en eventos. Y finalmente, aunque el análisis sería más prolijo, la intencionada apatía de una clase social que debe hacer y que puede hacer más por Huelva de lo que ella misma se cree. La cultura es movimiento, creatividad, sensibilidad, belleza y arte, y por ello requiere de la presencia humana, más allá de las nuevas tecnologías. Esa movilización del onubense, ese incentivo a la presencia, la participación y el apoyo a las manifestaciones culturales en Huelva requiere que los gestores de estos eventos, sean políticos, institucionales, sociales o individuales, reinventen una programación que por lo general termina los viernes para facilitar así, sin problemas, el cierre de la ciudad entera a toda manifestación por el arte y la cultura. Hay que acabar con el cerrado durante el fin de semana de esta ciudad y para ello es preciso que se programe y se incentiven, se faciliten y se propaguen actividades de toda índole que fijen, por así decirlo, gráficamente al onubense a su ciudad. Y no cabe duda de que esa nueva atractiva y apasionante actividad en la ciudad también beneficiaría a otros sectores, como la hostelería y los servicios, y propiciaría una vivencia y contacto directo del ciudadano con su ciudad, conocerla mejor, verla desde otros ángulos, sentirse parte de la misma
y de paso contribuir a su crecimiento. El pasado día 12 de diciembre, a las 12 horas, fui a visitar el Centro de Interpretación del Atlántico. Estaba cerrado a pesar de que un cartel en su puerta principal decía que los sábados se abre de 10 a 14 horas, sin más comentarios. Si nos fijamos en la Feria del Libro de Huelva, en su 41 edición de este año, había un total de 12 stands, 5 de librerías particulares y 7 de organismos oficiales. ¿Recuerdan ustedes las antiguas ferias del libro con más de 30 stands? O incluso la feria del libro antiguo y de ocasión, que también tenía un gran éxito en nuestra ciudad. También se va a acabar con la cultura por este medio. La propia autoridad portuaria celebra alguna que otra vez actividades culturales en las antiguas cocheras del puerto, espacio magnífico, por cierto. ¿Por qué no se coordinan con el ayuntamiento y el resto de colectivos culturales estas actividades? ¿Por qué no se mejoran los accesos para tener un elemento patrimonial más en el circuito del arte y crear esa necesaria cadena que haga atractiva nuestra ciudad? El Muelle del Tinto, imagen de nuestra ciudad, es un monumento amputado en su tramo del arco de paso a la avenida Francisco Montenegro. ¿Por qué no se restaura totalmente y se le dota de mayor dignidad paisajística a ese entorno y estética? Y sobre todo, ¿por qué no ha sido declarado todavía bien de interés cultural? O el legado inglés que tantas huellas ha dejado en Huelva, no solo en el barrio obrero La Casa Colón, sino en el cementerio inglés antes de que desaparezca, o el colegio ferroviario y toda la amplia memoria cultural que aún subyace en el sentir onubense. ¿Por qué no se rehabilita el muelle de Tarsi, otra joya de nuestra ría, abandonada y a punto de hundirse en sus aguas? ¿Por qué no ha sido declarado bien de interés cultural el monumento a Colón en la Punta del Cebo? ¿Por qué no se embellece ese espacio? ¿Por qué se permite el vandalismo y se descuida su entorno? ¿Por qué el puerto de Huelva vive de espaldas a la ciudad y la ignora? ¿Por qué no se protegen los cabezos de la ciudad de una vez y se les impulsa como señal real de identidad de Huelva? Se adecenten, incluso se hagan visitables, como las Alpujarras, y se les dote de incentivos estéticos que los hagan atractivos. ¿Por qué no se promocionan las cruces de mayo, más dignas, más estéticas, más artísticas y más luminosas, como por ejemplo ocurre en Granada, donde por cierto duran solo un fin de semana y no les cuesta prácticamente nada al ayuntamiento y participa toda la ciudad, mientras aquí duran en barriadas separadas durante un mes y la verdad que aportan poco estética y artísticamente? ¿Por qué el Festival Iberoamericano de Cine, y ahora hablará José Luis de él, no se ha potenciado siendo como es de los más veteranos de España? ¿Por qué no se amplía su actividad a todo el año teniendo en cuenta la cantidad de sectores y mercados en los que encontrar su mayor potencial? ¿Por qué esta ciudad carece de congresos, encuentros nacionales o internacionales, simposios, convenciones, cursos, etcétera, de altura? ¿No será que nuestro aislamiento opera en nuestra contra? ¿No será que nuestra escasa infraestructura cultural y escénica sea un amplio impedimento? Sin embargo, hay recursos para dotarnos de un interesante elenquio de edificios, como ha citado antes Cayetano, que rehabilitándolos harían de Huelva una ciudad cultural. Edificios cuyos titulares pueden ser las distintas administraciones públicas, por cierto, siempre enfrentadas entre sí cuando de Huelva se trata, pero en realidad esos edificios son nuestros, de los onubenses, y radican aquí en nuestro suelo, y nuestros impuestos también contribuyeron a su construcción, por tanto debemos reclamarlos. ¿Por qué no tener en Huelva un espacio como podría ser el Museo del Descubrimiento, con copias y reproducciones del Archivo de India, siendo Huelva la titular indiscutible del descubrimiento de América, e incluso por una alta participación después del descubrimiento? ¿Qué hace, por ejemplo, la Real Sociedad Colombina Onubense, limitándose a un solo acto el 12 de octubre? ¿Qué es lo que consigue la Real Sociedad Colombina o qué difunde de cara en el descubrimiento? ¿Por qué la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, antes Universidad Hispanoamericana de la Rábida, no se nos olvide, no vinculan más sus actividades a la ciudad? Incluso, ¿por qué no contar con un museo de la Semana Santa como tienen muchas ciudades o una cátedra de flamencología en nuestra universidad? ¿Por qué no podemos contar con una facultad de Bellas Artes cuando en Huelva hay masa crítica suficiente para esa espléndida disciplina? ¿Por qué no impulsar y proteger una escuela taurina cuyos inicios siempre son desbaratados a última hora por falta de apoyos?
Huelva necesita una reprogramación de su actividad cultural en todos los ámbitos, de forma que se provoque e incite a todos los onubenses a participar en todas y cada una de esas manifestaciones culturales, que adquieran solidez en el espacio y en el tiempo, y que conformen un núcleo cultural lo suficientemente importante para que sea seña de identidad y concite no solamente el interés interior, sino el foráneo, de forma que el turismo se afinque no solo por las playas, espacios naturales y gastronomía, sino también por su historia, sus tradiciones y su cultura. Y Huelva tiene a manos llenas. Hay que crear una columna vertebral de la cultura. Y entendemos que en esta tarea no hacen falta grandes inversiones, sino involucrar más a la sociedad y hacerla sentirse protagonista de cada evento, formando grupos, voluntariado, coordinando asociaciones y particulares, y sobre todo impulsando y manteniendo el interés por la cultura, y no cerrar la ciudad durante los fines de semana, siendo como somos el centro geográfico de una costa de 120 kilómetros que tiene enormes atractivos y que, por tanto, en verano incluso tendría mucho que ofrecer si se lo proponen las autoridades culturales y toda la sociedad y si nos lo proponemos todos los onubenses. Y no nos olvidamos de la necesaria potenciación del paraje Marismas del Odiel, tanto terrestre como fluvial, tan desconocido para muchos y una taifa de quienes se erigen en gendarmes de la naturaleza para promocionar el popular conocimiento de tan privilegiado territorio. El Cañón del Colorado en Arizona, Estados Unidos, es visitado cada año por casi 5 millones de personas. El pase de un automóvil 2 días con 4 o 5 personas valía hace unos años $25 y se podía recorrer libremente el South Rim en su lado sur, habiendo incluso servicios de hoteles, restaurantes, souvenirs, etc. Pero no se podía parar en zonas estratégicas ni siquiera a coger una flor. A la naturaleza se la ama cuanto más se la conoce. ¿Y qué decir del enorme potencial arqueológico de fama mundial de nuestra ciudad? Tan poco cuidado por las administraciones públicas. Tarteso sigue durmiendo bajo el suelo, lo mismo que Fenicia, Grecia o Roma, esperando que se hagan accesibles, visitables y tangibles tantos hallazgos como los de la plaza arqueológica, tristemente enterrada, por a quienes nuestra historia les importa muy poco. O la bíblica isla de Saltés con templo a Baal, a donde se dirigió el perseguido Jonás, repudiado por Israel, antes de caer en el vientre de un cachalote en el Mediterráneo. Miles de años de historia enterrados bajo nuestros pies que pueden hacerse perfectamente compatibles con el desarrollo y la modernidad. Y un comercio en Huelva, Esfera, lo ha demostrado incluso instalando cristales para poder ver su subsuelo. Por último, respecto a la difusión de la cultura, tiene la dimensión que la cultura en nuestra ciudad se le ha dado en los últimos tiempos, es decir, pobre y débil. La escasa difusión de todo tipo de actividades culturales, los espacios estratégicos mal o escasamente ocupados, la publicidad de los mismos centrada casi siempre en el centro de la ciudad, se han mostrado insuficientes para conseguir el calor que muchas de esas actividades necesitan, no solo por su supervivencia, sino también por la satisfacción natural de los actores de la misma que lógicamente se reclaman. Creemos que hay que globalizar la cultura en nuestra ciudad y hacer extensiva su publicidad a todos sus rincones, barriadas, asociaciones, organismos, en orden a conseguir su mayor presencia, su apoyo y su colaboración. Y hay zonas como la Isla Chica que pueden ser mejor conectadas con el centro, por ejemplo, y de esto saben los arquitectos, mediante escaleras mecánicas en el Cabezo de la Esperanza y otras como 3 ventanas, como bien ya han propuesto ellos, mediante un túnel con la Plaza de Toros. De eso saben nuestros arquitectos Alfonso Aramburu y Cayetano Campero. En tanto eso se consiga, esto es posible y no es una carta a los Reyes Magos. Obtendremos más fruto en forma de nuevos y más variados eventos. Hace demasiados años que en Huelva no se invierte en cultura, que es también una forma de progresar muy importante. 3 ejemplos breves. Hace 18 años, en mi cometido como director de la obra cultural y social del Monte, a través de la organización del Campeonato Mundial de Ajedrez de Linares, logramos traer al campeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, y a su entrenador, Eduard Georgace, a Huelva. Se celebraron partidas múltiples, partidas infantiles, campeonatos, y el éxito de asistencia, participación y público fue enorme. Y los costes fueron muy módicos. Le pedí a Karpov que creara una escuela en Huelva que llevara su nombre y viniera cada cierto tiempo. Él aceptó encantado, pero el propósito y la oferta no fueron seguidos por quienes sí tenían y podrían haber institucionalizado esta escuela de ajedrez en Huelva. Otro ejemplo, desde hace pocos días
y gracias al trabajo de un equipo organizado de forma desinteresada por la arqueóloga onubense Rocío Rodríguez, se ha rehabilitado la Fuente Vieja y en breve va a ser visitable. Por último, hace pocos días se celebró en la Casa Colón una actuación del Ballet Nacional Ruso, interpretando La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Un día antes, por falta de predicción mía, intenté adquirir 2 localidades para mi mujer y para mí. Todo el taquillaje se había agotado. 800 personas en la Casa Colón, por cierto, mal cuidada y que carece de foso para orquesta, para ver y oír a Tchaikovsky. Lo que demuestra una cosa: cuando en Huelva las cosas se hacen bien y hay calidad, los onubenses responden: por favor, no digamos más que somos apáticos. Muy bien. Manolo Ortega. A raíz de lo que acaba de decir, bueno, pues, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro se están tirando 2 casas donde se sabe que debajo de ellas hay villas romanas, ¿no? Cultura está en la ausencia absoluta del tema. Y eso es una actuación que ha empezado a hacerse hace 2 meses aproximadamente. Es decir, esta es nuestra realidad, ¿no? Pero, de todas maneras, creo que, digamos, es la acción nuestra, la de todos los onubenses, las que de alguna manera pueden ir modificando la cuestión. Quiere decir esto de que todos somos muy pocos y entre todos es como tenemos que conseguir las cosas. Lo que es verdaderamente irritante es que cuando no hay que hacer inversiones, sino lo que hay que hacer es abrir los edificios, tengamos 7, 8 o 10 edificios cerrados. Eso es verdaderamente imperdonable. Y que se haya invertido en el Alonso Sánchez más de 1.400 millones de pesetas de los de hace 30 años y que, bueno, no tengamos imaginación para hacer un concurso de aprovechamiento de aquello y que se limpie, como muy bien decía Cayetano, el parque que está enfrente para que por lo menos se puedan aparcar los coches. Y desde allí vas a la ciudad por dos escaleras que hay, que están en el colmo de la mayor suciedad y abandono, y puedes ir a los edificios del centro, ¿no? Es decir, que sería una forma muy gratificante de que cualquier persona que venga en un crucero lo lleva al Alonso Sánchez. Allí tendría que haber una dinámica que no la hay ni existe, y que desde allí baja perfectamente al centro de la ciudad y le podrías enseñar todo lo que se pudiera hacer en el centro de la ciudad. Lo que hace falta es tener imaginación y entre todos pues debemos de luchar por el tema. Bien, pues aquí tenemos el caso de un señor que es un auténtico pionero en la cultura y que de alguna forma pues ha sido el fundador del Festival de Cine Iberoamericano y de Latitudes 21, que no hace falta que yo lo presente porque es archiconocido. Tiene la palabra José Luis Ruiz. Bueno. Buenas noches. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, pero... ¿Se me oye? ¿Sí? Pero dado la amplitud con que de alguna manera se ha hablado de la cultura, yo, como estoy constreñido a 2 temas muy vinculados a mí, pues voy a... Sí, ¿ahora? Que decía que tras la intervención de mis compañeros, que han tocado con amplitud la cultura, yo voy a tomar un tono más tertuliano, toda vez que realmente voy a hablar fundamentalmente de 2 eventos al que profundamente estoy ligado. El cine y la fotografía, dos actividades culturales que fueron tardíamente reconocidas. En principio el cine se tomaba como algo de feria y la fotografía tampoco se tenía en cuenta. Ahora mismo tanto el cine como la fotografía son indispensables en nuestra vida diaria. Yo diría que la cultura es el eje que mueve al mundo, es la identidad de un país, es la identidad de una ciudad. Pienso que de alguna forma pues la cultura se puede mejorar, es obvio,
y sobre todo cuando estamos hablando aquí en Huelva, y estamos hablando del Festival de Cine Iberoamericano y de Latitudes 21. El festival, como saben ustedes, se creó en el año 75, tras algún intento anterior, pero durante la época de la dictadura fue absolutamente imposible. Nació en el seno del Cineclub Huelva, entonces comandado en principio por el recordado cura José María Roldán, y al que después le sucedimos como en la presidencia. Desde el Cineclub, que era un aglutinante para mí maravilloso, un aglutinante sociológico, donde con un respeto exquisito se aunaban públicos de todos los estratos sociales y estratos culturales y estratos políticos, todavía realmente sin descubrirse de una manera oficial. Allí había seminaristas, allí había progresistas, había gente, personas muy de derechas, muy ultras, pero en el coloquio, recordarán ustedes que el esquema de un cineclub en un principio era la presentación, la proyección de la película y, digamos, el debate. Los debates eran de un respeto, digamos, ejemplar, cuando muchos no tenían la misma idea. De ahí, entonces, como éramos unos inquietos, y yo pienso que realmente en la cultura hay que ser muy ambicioso, y realmente en el caso personal pienso que mi trayectoria cultural pues es, digamos, una contrapartida de lo que la sociedad me da. Yo creo que realmente la sociedad también debe estar presente en las aportaciones y en la existencia de la cultura, y en eso estoy de acuerdo me parece con Manolo, que lo ha dicho, ¿no? Bueno, sigamos con, digamos, el nacimiento o la eclosión del cine a través del Cineclub. Llegó a ser un cineclub muy rico rico no en dinero. Desgraciadamente la cultura nunca es rica en recursos económicos, pero rico en ideologías, en presencia. Vuelvo a insistir que quizás en la posguerra española, en Huelva, el ejemplo más bonito, más bello que se ha podido dar, se daba en el Cineclub. El Cineclub era, ya os digo, era un contraste de pareceres, pero con un respeto ejemplar, vuelvo a insistir. Cuando estábamos en la presidencia y teniendo en cuenta que nos gustaba mucho el cine y que Huelva era la cuna del descubrimiento, pues insistimos desde el comienzo a que Huelva tenía que ser la sede de un festival de cine iberoamericano. Y al fin, como antes lo he dicho, se consiguió en el año 1975. Curiosamente, su primera edición se hizo 20 días después de la muerte del dictador, lo cual a nosotros nos trajo de cabeza, porque recuerdan ustedes que estuvo en el lecho de muerte durante varias semanas, y temíamos que coincidiera con el festival y entonces el festival pues no se celebraría. Pero bueno, pues el caso es que al final el festival, que empezó a principios de diciembre, se realizó. Fue una cosa nueva, absolutamente nueva, con un cine nuevo, un cine muy politizado entonces, porque en aquel momento, como ahora en ciertas circunstancias, el continente latinoamericano pues estaba, de alguna manera, las dictaduras eran lo que imperaban, ¿no? Y el público se entusiasmó, se politizó también, evidentemente, y esperó al segundo año para volver al festival. El segundo año fue algo impresionante.
hasta tal punto que todas las sesiones, casi todas las sesiones, se llenaban, incluso se quedaba la gente en la puerta, le rompieron un cristal, que bueno, que realmente fue ya la consagración o la consolidación al segundo año de lo que podría ser un festival de esa categoría en Huelva. Además, tuvimos la suerte de traer algo de, bueno, recuerdan ustedes ese eslogan del Mayo francés, que viva lo imposible, ¿no? Pues realmente nosotros hicimos lo imposible, traer a Luis Buñuel, que entonces era uno de los monstruos sagrados del cine, ¿no? Y que en España venía por primera vez a un festival que era el de Huelva. Después ya fue a San Sebastián y algún otro, pero realmente nosotros fuimos los primeros. El festival, pues teniendo en cuenta sus limitaciones, porque se hablaba de un cine latinoamericano, y entonces estaba constreñido geográficamente a lo que se hacía allí. Pues tuvo que tener desde siempre una certera y una fuerte imaginación para hacer cosas que dentro de la lengua española pues tuviese razón de ser. Por eso nosotros trajimos hicimos en primer lugar ciclos dedicados a cine y literatura que repetíamos con mucha frecuencia e invitábamos a literatos para formar mesas redondas que intervinieran para de alguna manera analizar la conexión del cine con la literatura. Tengo que decir que hemos traído a 3 premios Nobel a Huelva con el Festival de Cine. Se trajo a Cela, se trajo a Saramago y se trajo últimamente a Vargas Llosa. Realmente, y además fue, creo, un éxito, y además si hacemos un repaso de los literatos que han venido, pues a excepción de Borges, a excepción de alguno más, de Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez, como se apuntó enseguida al fidelismo, pues realmente era en Cuba uno de los grandes propulsores del cine cubano, y allí más tarde que nosotros iniciaron un festival que era una cuestión de Estado, un festival de cine latinoamericano. Incluso nosotros, que teníamos muy buenas relaciones con Cuba, pero los cubanos estaban un poquito molestos porque coincidíamos prácticamente en el tiempo, ¿no? Pero nosotros decíamos, no, nosotros no somos los primeros y nosotros no nos cambiamos de fecha. Y así siguió la cosa. El festival también, haciendo paralelo la cultura al hecho cinematográfico, pues hizo multitud de homenajes. Una sección y un homenaje a la generación del 27, en el año 77, lógicamente. Un homenaje y una sesión dedicada a Salvador Dalí, cuando fue su fallecimiento. Y así podríamos hablar de multitud de cosas. Hay un dato elocuente para traernos a la actualidad. El festival está consolidado, pero el festival tiene grandes vaivenes actualmente, y lo ha tenido quizás también en el pasado. Vamos ya por la 41 edición, lo cual es un mérito asombroso, y hay que agradecer al público de Huelva que realmente esté con el festival. Desgraciadamente y lamentablemente ya no tanto. Ha habido una serie de circunstancias que ahora expondremos, el por qué el festival pues realmente ha decaído en algunos aspectos, cuando contrariamente las películas latinoamericanas son bastante mejores que anteriormente, que cuando el festival se inició. Yo siempre
admiré a ese público que llenaba el Cine Emperador con 1100 butacas, 1100 plazas, ante un cine que en aquel momento era un cine que iniciaba su carrera, que el público tenía dificultad por su visión, por su mala técnica, incluso por el lenguaje, simplemente el lenguaje. Hoy el cine latinoamericano ha dado un salto de calidad impresionante y ahora mismo puede ir a los mejores festivales del mundo y puede conseguir Oscar como cualquier otra cinematografía potente. Hay un hecho relevante, que me parece que no he dicho, bastante elocuente. En esos 41 años de existencia del festival, durante 21 años ha habido un director y durante los 20 restantes ha habido 8. Eso ya de por sí habla de cierta precariedad o cierta dubitación en justamente quién debe tomar o quién puede tomar las riendas del festival. Muchos de ellos son muy amigos, algunos siendo excelentes directores, nada más que se han mantenido un año, y otros que no han merecido, pues han estado más tiempo. ¿Qué tiene? Vamos a ver, ¿qué tienes? ¿Qué le falta o qué ha incidido negativamente en el festival? En primer lugar, la competencia que hemos hablado antes, se ha hablado sobre la mesa, del cine, que ya no solo es visto a través de la gran pantalla, sino que tiene acceso fácil a través de la televisión y también de las redes sociales. No hay nada, y por supuesto yo creo que estamos en la mesa, absolutos defensores de la proyección cinematográfica en el cine, donde hay una identificación entre la pantalla y el espectador, sumido en la oscuridad y sumido en el silencio. Realmente es como se degusta, vamos a decirlo en términos gastronómicos, lo que es una película. Después, por otro lado, actualmente el cine no es el de antes. El cine se ha hecho excesivamente industrial, excesivamente comercial, que siempre lo ha sido, lógicamente. Es una de las pocas artes que es industria y arte. Pues ahora realmente le ha dado a los productores, o es realmente lo que el público demanda, los efectos especiales, la ciencia ficción, el terror, el dibujo animado, cosas que en principio a los que nos gusta realmente el cine creemos que están un poquito de más. Pero en fin, esa es la situación. Hablábamos de la problemática de hoy del Festival del Cine Iberoamericano. Interesa una permanencia y no una tanta variabilidad de un director adecuado. Interesa sobremanera que vengan más medios de comunicación, más periodistas. Este año ha sido bastante precaria la presencia de los periodistas. Tenemos que decir que en nuestra época pues vinieron de China y vinieron de Rusia, o sea, al Festival de Huelva. Ahora ya eso desgraciadamente pues no se da. Tampoco se da la presencia y sobre todo no sé suficientemente riguroso en la presencia de actores y actrices que puedan venir. Hay un gran porcentaje de onubenses que cuando preguntan por el Festival de Cine te preguntan quiénes vienen, no qué películas vienen, quiénes vienen. Entonces la gente echa de menos aquellas caras conocidas desde Berlanga, desde Carlos Saura, desde Carmen Maura, desde Sacristán, etcétera, 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 que alternaban con la sociedad de Huelva, con el pueblo de Huelva, en la calle, en los bares, y eso realmente era
digamos, un tanto muy importante a tener en cuenta. Por otra parte, también con la desaparición del emperador nos trae la preocupación por las salas de cine. Sabemos dónde están las salas de cine. Un complejo muy alejado, no es para hacer un festival. Otro, no tanto, pero nosotros en Huelva tenemos un sentido de las distancias muy especial. O sea, realmente desde aquí al centro, a Colón, pues es un 15 minutos andando. Sí. O vas con coche, o cuando sales a las 10 de la noche, el otro día fue mi mujer y yo a ver los 8 apellidos catalanes. Sí. Éramos única, exclusivamente nosotros dos solos, sí, a las 10 de la noche sí, por esas calles, por el parque aquel, y de verdad, íbamos un poquito aquí deseando coger civilización para que no nos pillara. Perdonad que te haya dicho. Sí, no, por supuesto, por favor. Es decir, o vas a Borea y tienes que llevar coche, ¿vale? Ahí sí. O vas a Colón y si no llevas coche, ya te digo que te pegas un poquito de miedo cuando sales del cine para venir a tu casa. Que no hay ningún cine más asequible a los ciudadanos que... Sí. Y a nivel técnico, a nivel de proyección, no hay nada mejor como un cine comercial, un cine diario. O sea, por ejemplo, a Colón hace unas proyecciones perfectas. O sea, en el último festival me lo decía uno de los directores, ¡veis qué buena proyección! En cambio, desafortunadamente, un edificio emblemático, un edificio para mí maravilloso como sede del festival, que es la Casa Colón, pues tiene su auditorio que desafortunadamente pues tiene un sonido catastrófico. Eso habría que pedirle, sé que es pedir mucho, porque sonorizar eso debe ser difícil. Bueno, aquí tenemos un arquitecto al que le podemos preguntar, varios arquitectos, y a pedirle al ayuntamiento de que de alguna forma esa debería ser la sala que era el emperador, una sala donde se pueda ver y se pueda proyectar cine con toda comodidad para el director, porque a veces pasa vergüenza ajena cuando realmente proyecta y están los autores de la película presente, ¿no? Y para el público, ciertamente. Bueno, esto con respecto al cine, al Festival de Cine Iberoamericano, que no me quiero extender más porque es muy fácil extenderse. Entonces, vamos ahora, si les parece, con Latitudes 21. Latitudes 21, pues nace en el seno de una tertulia de fin de semana, en la que algunos de los que estamos en la mesa, en este caso Manolo, forma parte de esa tertulia. Y una tertulia en la que se habla del equilibrio de lo humano, como realmente son todas las tertulias, de política, de todo, de deporte, de todo, absolutamente de todo. Entonces, yo, quizás un poco audaz o atrevido, pues propuse de que aprovechásemos la sinergia de la tertulia para hacer algo por Huelva, hacer algo cultural de una cierta entidad. Entonces, estuvieron todos de acuerdo, se constituyó Latitudes 21, que en principio iba a ser una asociación de orden cultural que tocase incluso todas las especialidades, todas las actividades. Pero en principio yo propuse que se hiciese un festival de fotografía. La fotografía hoy día, bueno, ha invadido nuestra cultura y nuestras vidas. La fotografía forma parte, digamos, bueno, de la vida y bueno, y se mantiene y se mantendrá para siempre, ¿no? Entonces alguien me dijo, bueno, pero un festival de fotografía, eso, el festival de fotografía, como no le pidas a Rodri, a Perico, que traiga la fotografía de su padre, y bueno, y las exponga, y eso me pareció absolutamente ridículo. O
sea, evidentemente tiene para nosotros un valor histórico, testimonial, hacer una exposición fotográfica de la Huelva de antes, de la Huelva que retrató, que fotografió Adolfo Rodríguez, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es otra cosa. Cuando tú te traes una exposición de Robert Capa o de Enrique Cartier-Bresson o de Larry Borough, pues bueno, la cosa, la gente se da cuenta. La gente, decía Manolo, que había estado en el ballet, bueno, y no había podido entrar porque estaba todo vendido. La gente al final intuye lo bueno y realmente lo bueno, por regla general, atrae. Por eso hay que ser muy ambicioso, hay que ir a lo mejor, y en toda nuestra política ha sido eso. Y bueno, la primera vez, el primer año, la primera edición de Latitudes 21, aquella en la que algunos compañeros de la tertulia no creían, pues fue para muchos una revelación, fue algo impactante. Recuerdo que un chico se me acercó y me dijo: muchas gracias, porque parece que no estamos en Huelva. Bueno, pues así hemos seguido, hemos traído lo mejor de lo mejor dentro también, y a veces no dentro, sino que no hemos salido de nuestros recursos económicos, porque es lo de siempre, la cultura nunca cuenta con los recursos económicos que necesita. Pero bueno, así es la vida, y iremos empujando poquito a poco para ir consiguiendo alguna cosa más. Decíamos que las exposiciones ha sido el eje principal, casi el único, de Latitudes 21, aun cuando se han hecho algunas otras cosas, y además con cierta relevancia, pero que después, en este mismo salón, pues la gente ha acudido escasamente. Para mí el mayor fiasco de mi vida cultural se dio el pasado año, cuando se dio el premio a la excelencia cultural de Latitudes, algo que también se aprobó y que se han dado ya 3 premios, una a Carlos Saura, otra a Nuria Esper y otra a José Luis Gómez. Bueno, pues el año pasado, que fue a José Luis Gómez el premio, un personaje de Huelva con rango mundial en su actividad en el teatro, como director, como actor, pues bueno, pues había media sala. Yo me llevé un gran disgusto, pero bueno, así es a veces la vida, ¿no? Creo que me estoy ya abusando de ustedes, que me estoy alargando. Se podría hablar mucho más, porque realmente tanto el Festival de Cine como Latitudes, más el Festival de Cine, es, como diría, es un conglomerado de anecdotario sin igual, que podríamos estar hablando aquí como mucho tiempo. Quiero, que a lo mejor no lo podré hacer, quiero hacer unas memorias para, por lo menos para la historia de Huelva, quede relatado lo que fue el Festival de Cine, lo que ocurrió del festival, cómo la gente aceptaba lo que realmente se proyectaba, y también sobre Latitudes 21. En el aspecto de Latitudes 21, para terminar, pues confieso que estamos en un momento muy delicado, y que pudiese ser que este año fuese el último año de la edición de Latitudes. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos. Y entonces yo me he atrevido a traer una ficha de inscripción. Son 50 euros al año. Bien, es verdad que las exposiciones son libres la entrada, pero yo creo que en nosotros tiene que haber, justamente, si amamos la cultura, una aportación a ella. Es la solidaridad con la cultura, que realmente yo creo que es lo que debe mover este motor, que es la cultura. Simplemente eso. El programa no lo voy a adelantar, porque me he salido del tiempo, me parece, pero sí puedo decir que va a ser
muy bueno, al nivel de las anteriores exposiciones. El año pasado hubo una sorpresa gratísima para todos los visitantes. Hemos tenido 36.000 visitas, realmente que no está nada mal, y esa fue la sorpresa y el impacto fue de un fotógrafo francés llamado Rancinan, que nunca había expuesto en España. En la primera ciudad, en la única ciudad, y la ciudad que lo ha dado a conocer en España ha sido Huelva. Pues a este excelente fotógrafo que hace fotografías de gran formato, pues yo le vi una exposición en Londres, me quedé tan sorprendido que yo había abandonado, ya prácticamente había abandonado Latitudes. Pues digo, no, esto hay que llevarlo para Huelva, porque yo creo que merece la pena, y efectivamente merece la pena. Bueno, yo termino porque se ha pasado el tiempo y es un tema del que podríamos estar hablando toda una noche. Antes de abrir el debate, muchísimas gracias, José Luis, como no puede ser menos. Efectivamente, esa famosa tertulia comienza porque teníamos que hablar de asuntos de él, y como sucedía en aquella época en Huelva, nunca encontrábamos los sábados un bar abierto, ¿no? Hasta que ya al final encontramos uno y se apuntó Luis Gutiérrez, el notario, y desde entonces pues él ha tenido la capacidad de aglutinarnos a los demás, ¿no? Y es una tertulia que en realidad pues es muy variopinta, cada uno piensa de una manera completamente distinta, pero que de alguna forma, bueno, pues existe por encima de todo una buena amistad. Y evidentemente cuando José Luis nos contó este proyecto, pues ni que decir tiene que con todo el cariño del mundo tratamos de apoyarlo. Pero en la cultura pasa algo, yo lo pongo siempre de ejemplo, como en la Semana Santa, ¿no? Que al final quien lo lleva son 2 o 3 personas. El resto, nada más que criticamos, ¿no? Entonces José Luis es de ese núcleo de 2 o 3 personas. Y está él, está Martín, que también hay que reconocerlo, y hay 2 o 3 personas que colaboran muy intensamente. Y que de alguna manera no solo, digamos, es que tiene que dar los sablazos y la sacudida a los distintos sitios, sino que además tiene que poner dinero de su bolsillo, ¿no? Y... No, pero perdóname el inciso, yo quiero agradecer públicamente justamente los patrocinadores y colaboradores, que sin la presencia de ellos sería absolutamente imposible de hacer el Festival de Fotografía de Huelva Internacional, que ya además tiene una cierta resonancia no solo en nuestro país, sino en el extranjero. Y una última cosa, me parece que lo decía Manolo también, ¿cómo diríamos? La mortandad, digamos, de los fines de semana en Huelva. Bueno, es que la cuestión del horario y de la agenda para el Festival de Fotografía es sumamente difícil, tan difícil que los sábados y los domingos hay muchas salas cerradas. Entonces la gente de Huelva y la gente de fuera, porque viene gente de fuera, que lógicamente si están trabajando tienen que venir el fin de semana, pues no lo pueden hacer, y si lo hacen ven exclusivamente 2 exposiciones en lugar de 10. Perdóname, Manolo. Bien, lo que quiero decir que de alguna manera esta labor supone un esfuerzo durante todo el año de una cantidad de horas inmensa, de trabajo físico continuo y permanente que tiene el grupito, que los demás les apoyamos, pero le apoyamos cariñosamente e incondicionalmente, pero con el reconocimiento del número de horas de trabajo que realiza. Algo parecido no sucede con Alfonso Aramburu, luego sucede con Tony Oliveira, que es el hombre que radicó los poquitos en Huelva y que nadie se lo reconocemos, y que evidentemente toda la gratitud que le tengamos a Alfonso es poca, porque con nosotros colabora desde hace 16 años en la Fundación, y en los 2 últimos actos que hemos tenido sobre Juan Ramón, pues sabéis que tiene el récord de que en 1 minuto hace el dibujo o de bien de Platero o bien de Juan Ramón, ¿no? Que este año, por cierto, va a ser para Cenobias.
74, lo cual es todo un récord. Y en este caso, pues con José Luis pasa exactamente igual. Es decir, de manera con la mayor expresión y apertura, pues yo creo que esta provincia está obligada a hacerle el reconocimiento, que cada uno piense de acuerdo a su ideología, que es totalmente respetable, pero creo que hay que tener un reconocimiento por encima de las ideologías. Cada uno que comulgue con lo que le dé la gana, pero a la labor de ese día a día continuo, permanente y pese a la edad, que también ya va pesando para todos, José Luis es una persona incombustible. Y cada vez que me dice, no, es que tal, José Luis, tú nunca cierres Latitud de 21, porque dentro de 3 días ya me estarás diciendo que va a haber una nueva exposición, o se le va a dar un premio a alguien, o vamos a traer una persona determinada. Por lo tanto, abrimos el debate y haremos el reconocimiento público. Antes de abrir el debate, es verdad que le habíamos prometido que nos ibas a hablar unos minutos sobre tu actividad. Sobre el premio Nuba de novela. Venga. Que comenzó su andadura en el año 2005. En aquella ocasión se presentaron 40 novelas de ámbito nacional prácticamente, aunque ganó un univense que está afincado en Madrid, Rafael Rodríguez Costa. Desde aquella edición hasta la 11ª, que se presentó el día 12 de noviembre aquí en Huelva y que ganó un matrimonio, es decir, una novela escrita a dúo, se presentaron este año 215 obras, es decir, de 40 hemos pasado a que se vayan progresivamente presentando más autores, la mayoría noveles, y hayamos concluido de momento con 215 ejemplares. Los otros días, recientemente, he llegado de Madrid, que la hemos presentado en el Café Manuela, café literario, en la calle San Vicente Ferrer. La verdad que es un acto muy, muy especial, porque cuando alguien que es novel gana un premio de esta índole, que es pequeño, pero que para ellos significa algo muy grande, pues bueno, su familia, sus amigos, toda la gente se echó un rato muy agradable. Se firmaron ejemplares, pero sobre todo se vive en la modestia del escritor novel, ¿no? Bueno, el primer premio Nuba, que lo ganó Rafael Rodríguez Costa, este señor fue muy curioso, porque él no se enteró por la base, no se enteró ni por ningún ayuntamiento, ni por internet, ni nada. Vino de vacaciones aquí a Huelva con su hijo, y en la Casa de la Cultura, de la biblioteca, había un cartel que yo ya previamente había puesto allí, y allí vio la noticia y se presentó. Y ganó un onubense, como digo, afincado en Madrid. Bueno, pues este señor a los 2 años fue finalista del Premio Planeta, junto con José Ángel Ordiz, que fue el ganador de la 2ª edición, de Oviedo. Ya me veo también de aquí de Huelva para allá con el COSE a presentar una novela allí. Y este señor también fue finalista en el Premio Onuba. Hemos tenido escritores, digamos, relativamente todos noveles, ¿no?, pero gente consagrada en el arte de escribir. El Premio Onuba fue creado principalmente para el escritor novel, pero está abierto, por supuesto, a todos los escritores. Yo quiero ser breve porque creo que el tiempo ya es poco, pero bueno, quisiera mencionar la 10ª edición, que fue el año pasado, y yo una especie de conmemoración por 10 años, que bueno, como antes han comentado aquí no te ayuda a nadie. Yo siempre he dicho lo mismo, y cuando un político dice, Manolo, lo que necesite, digo, no, yo no necesito que me dé dinero, cómprame un libro, por lo menos cómprame un libro y tú tienes el detallito después de regalarlo a la gente. Bueno, pues esta 10ª edición fue exactamente igual. Bueno, yo la hice con mis recursos, yo procuro colocar los libros y conseguí que vinieran 5 ganadores del Premio Nuba. Hicimos el acto en la Casa de la Cultura, estuvo muy bien representado por estos escritores, por el público, y creo que hubo un precedente en la cultura onubense, por lo menos literariamente hablando. Creo que un acto, la verdad que nos gustaría que se repitiera a diario en Huelva. No me quiero poner flor ninguna con esto, no me quiero tirar flores, pero hay que reconocer las cosas, sin querer que yo me reconozca, ¿no? Pero el acto fue un acto, creo que marcó un antes y un después en la cultura onubense y sobre todo en la literaria.
como he comentado antes, me gustaría nombrar algunos ganadores. Hay una persona muy especial que es Miguel Ángel Núñez Beltrán, que ganó la 4ª edición con el Magistral Hereje, a la cual he vuelto a publicar un libro, porque esta persona, es decir, el premio del concurso es la publicación de la obra y el 10% de todos los ejemplares vendidos. Este señor, después vendió prácticamente, gran parte de la edición. Cuando le fui a pagar me dijo que no quería el dinero, que el dinero que fuera para el premio NUA, para seguir consolidando el premio NUA. Fue un gesto, la verdad, que le honra y después yo a raíz le he publicado un libro. Simplemente decir que con lo que pretendo o lo que pretendí al crear el premio NUA es que en Huelva se llenara ese vacío literario de concursos que no amparaba un premio de novela. También, a raíz del premio NUA, creé la editorial ONUVA, principalmente para apoyar a los escritores noveles. Hemos cumplido nuestras expectativas, porque hemos publicado por lo menos ya 25 autores, la mayoría noveles. En fin, nada más. Eso es lo que yo venía a plantear aquí. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que se impone desde luego que de alguna forma se cree como una especie de una plataforma que pueda aprovechar todos los esfuerzos que hay por parte de cada una de las diferentes asociaciones, fundaciones y demás, ¿no? Y yo creo que en eso debemos de pensar. Es decir, cómo se crearía una gran plataforma, porque verás, en el mundo editorial yo estoy viviendo una cosa que es muy clara, que ahora hay que irse a las grandes editoriales, y las grandes editoriales se quedan con el 60% del margen, con lo cual al autor, que es el que, o la librería, ¿no? o la editorial, que es la que soporta los costos de la edición del libro, duramente puede recuperar las cifras que ha costado la publicación, ¿no? Y si no entras en esas redes, pues es muy difícil de poder, digamos, tener una editorial, pero muy difícil. Y eso al autor local pues le impide, digamos, el poder publicar. Y yo creo que es un tema que las personas que de alguna forma estáis aquí y las que nos puedan ver por televisión, pues yo las invito de verdad a que de alguna forma pues se cree esta gran plataforma, porque además todos los actos culturales, por ejemplo, en el mismo Sevilla hay una cosa que se llama el Giraldillo, donde tienes la programación cultural del mes siguiente, ¿no? Y evita que se pisen unas cosas con otras. Es decir, que hay días que a lo mejor no hay nada y otro día hay 7 cosas al mismo tiempo coincidiendo en las horas. Y a lo mejor te interesa ir un par de ellas, ¿no? Pues bien, para no alargar el tema demasiado, vamos a abrir el debate. Yo hoy sí os pido que quien quiera participar sea muy breve, porque si alguna persona quiere marcharse, pues lo puede hacer realizar. ¿Tiene la palabra? Sí, dime, Juan. Dos puntualizaciones. Micro. Dos puntualizaciones. Una es los eventos, la gesta que ha hecho nuestra ciudad, con la provincia, ¿no? El descubrimiento, el vuelo del Plus Ultra, y pinchen en internet el primer vuelo aerostático Huelva-América. Lo hizo Jesús González Green, salió de lo que es el puerto, del parque de las Palomas, que lo conocemos, y Tomás Feliu. Fue el único vuelo que se ha hecho en globo desde Europa, Huelva en este caso, hasta América. Antes que él, lo hicieron o lo intentaron algunos desaparecieron en el Atlántico, otros murieron en el Atlántico, y posteriormente, eso se hizo en 1991, posteriormente no hay nadie que haya atravesado el Atlántico en globo. Por lo tanto, creo que es una gesta que desconocemos, pero pinchen en internet y vean esa gesta.
tan importante como el Plus Ultra, y hizo el mismo camino que Colón. Lo que pasa es que en vez de La Gomera aterrizó en el Hierro, para recordar, ¿vale? Bueno, y una puntualización, nada, termino. No sé dónde se ha sacado la cifra de 1.400 millones del parque Alonso Salta. No es verdad. No es verdad. El arquitecto Pepe Álvarez Checa, pregúntenle ustedes, el compañero vuestro, pregúntenle ustedes lo que costó. Y lo hicimos así rápido, porque eso era de explosivos recintos, en aquel tiempo del Cross, y tenían 50.000 metros de volumen, y querían construir 300 viviendas donde hoy está el parque Alonso Sánchez, y por eso hicimos una primera fase y después hicimos una segunda fase. Pregúntenle el parque costó 520 y tantos millones de pesetas, traducido a euros, unos 3 millones de euros. El parque es uno de los grandes parques que tiene la ciudad, y yo creo que en esta nueva época, el diagnóstico que había hecho me parece muy bien, pero yo creo que empezamos una época de renacimiento en la ciudad, y esta tertulia es una muestra de esto, y vamos a seguir adelante, sí, vamos a seguir adelante. Pero no es dicho, no sé dónde no, esa cifra, no, pero no es cierto. No, no, y lo ha dicho. Pregúntale Sí, al arquitecto de la obra de Álvarez. La cifra la he dicho yo porque ha circulado por la calle, Juan, no porque yo la pueda afirmar. No la afirmo, lo que ha circulado. Pero lo he dicho en el sentido más positivo del término. Lo que propongo es que se aproveche, ya que está hecho, pues lo que no quepa la menor duda es que hay que dinamizarlo. Es decir, que he ido estrictamente en un sentido positivo de la propuesta. Amigo, pero lo entendí. Venga, de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Sí. Buenas noches. Quería comentar una cosilla. Me parece, bueno, me voy a agarrar a la palabra foro, porque me lleva una grata sorpresa ver que había un foro de participación ciudadana referente a la cultura. He de decir que creo que se ha hecho un listado muy amplio de las cosas que tenemos en Huelva que funcionan, nuestras bondades y también las que no funcionan. Me gustaría sobre todo decir que me hubiera gustado un poco más ampliar esta discusión de cada una de las ponencias que se han dado aquí, porque no ha habido un feedback, que es lo que yo considero un foro. Y también lo digo porque hablo como coordinadora de la plataforma PIAF, que es una plataforma que la componen cerca de 15 entes culturales de distintas disciplinas de Huelva, que son empresas jóvenes y que estamos intentando hacer actividades justamente reivindicativas para decir que hay que hacer cosas culturales en Huelva, que necesitamos espacios para ello, y muchas otras tantas que también sería muy largo de enumerar ahora. Entonces también tengo a los compañeros que eran del antiguo blog, quiero decir que existen esas plataformas en Huelva, entonces también es un poco un llamamiento para que contéis con nosotros, porque creo que si hablamos de participación ciudadana y hablamos de unión, pues tendríamos que sentarnos todos juntos y hablar de esto, posiblemente para conseguir después algún tipo de documento, manifiesto o lo que sea necesario entregar a las personas pertinentes o organizaciones pertinentes a las que les tenemos que solicitar todos estos cambios. Gracias. Evidentemente que todo lo que sea sumar es maravilloso, así que nosotros, esa es la propuesta que hacemos, ¿no? Que de alguna forma tenga una amplitud lo mayor posible y perdonarnos si en algo fallamos, pero lo que tenemos muchísima voluntad, de tal manera de que son, digamos, las primeras propuestas que hacemos. Hacemos estos foros de alguna manera para que, digamos, podamos comunicarnos entre todos y, evidentemente, pues te fallan cosas como que hoy hay un debate y eso cuando tú lo programas 15 días antes, tú no puedes acertar, porque entre los partidos de fútbol y después debates y de tal, pues de alguna manera tienes que ir encajando las cosas conforme se van pudiendo, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, pues os rogamos que por favor, digamos, nos disculpéis los fallos que pueda haber.
nuestra voluntad es sumar siempre, ¿eh? Es decir, que bendito sea que de alguna forma pues podamos incorporarnos todos en una cosa que sea, al final, que sea un bienestar para Huelva, ¿no? Y, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Yo sí quería hacer una cosa. Perdón. Bueno, yo quería hacer una reflexión. Me parece que, o sea, coincido en el diagnóstico que habéis hecho, pero me llama muchísimo la atención que yo, por ejemplo, habiéndome enterado de este foro a través de las redes sociales, ¿no?, que hoy en día es fantástico, ¿no?, la discusión, que seamos una minoría las personas jóvenes que estamos en esta sala, cuando realmente somos los que tenemos que construir, ¿no? Y después hay otra parte que me gustaría decir, que, bueno, en nuestra etapa, con una plataforma que creamos hace unos años, hemos conseguido muchos logros, pero a mí me llama bastante la atención que nosotros, como jóvenes en aquel momento, ¿no?, queríamos romper un poco con lo establecido, ¿no? Creo que todo el mundo ha tirado por ahí alguna vez en la vida. Entonces, ahora, la verdad me alegra escucharos, entendiendo que la cultura, o sea, la cultura se entiende, hay que entenderla en todos sus vertientes, ¿no? Tanto la cultura popular como la cultura vanguardista, la contemporánea. Entonces debe existir una fusión. Y yo lo que creo es que en esta ciudad, por la experiencia personal y de grupo y de plataforma que hemos tenido, es que ha existido una puerta cerrada a cal y canto hacia otra cultura que no fuera la popular. Entonces, lo que debemos es mantener, potenciar esa cultura popular, pero sin olvidarnos de que hay unos hongos incipientes saliendo, ¿no?, o queriendo salir, que están desarrollando unos elementos creativos tremendos, reconocidos en muchísimos lugares, que aquí en Huelva no se han reconocido prácticamente hasta que no han salido personas, a lo mejor como Maffer, que han impulsado esos cerebros, ¿no? Si partimos de que el saber es saber que no saben nada, pues quiere decir que estamos todo el mundo abierto. Claro. La cultura es la cultura y no le pongamos adjetivos ni apellidos. Claro. Y ya por acabar, sí, estoy de acuerdo con Juan en que, no sé, partiendo de que cada uno puede tener su ideología, simplemente espero que esta nueva etapa de gobierno local, como mínimo, abra sus puertas, aunque todavía no se sabe, ¿no?, pero abra sus puertas a que lleguen propuestas diferentes, ¿no? Y que se respire ese nuevo... Vamos, que conste que no tengo nada que ver con la corporación actual, ¿eh? Pero lo que yo he escuchado y voy siguiendo es que han creado el concejal 28, ¿eh? Y con 140 firmas parece que puede presentar una moción. Es decir, que creo que la corporación parece que se ha abierto al público. Vale. Bueno, pues yo... De todas formas, sí os pido que por favor nos deis el correo electrónico para podernos comunicar directamente, con independencia de que después hablemos ya nosotros y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, vale. Ante todo, es la primera vez que acudo, agradeceros todo lo que sea sumar para Huelva, es muy importante en todos los ámbitos. Yo cuando reflexiono de Huelva, que es mucho la vergüenza que le doy a esta ciudad, desgraciadamente Huelva lo único que no ha tenido es un proyecto de ciudad. Aquí nadie sabíamos por dónde tirar. Huelva se ha hecho a trozo y a pedazo, como nos ha venido en gana, quizás los que han podido de alguna manera determinar ese momento. Huelva necesita un proyecto cultural, Huelva necesita un proyecto arquitectónico, Huelva tiene que mirar a lo que siempre ha sido, que es marinero. Huelva, desgraciadamente, hoy, y me duele decirlo, Huelva se está muriendo. Y quien no lo quiera ver, es muy difícil hacérselo. Y le digo por qué. La seña de identidad de esta ciudad, todas las señas de identidad de esta ciudad se están perdiendo. Y le voy a poner un ejemplo simplemente. Esta ciudad, que tiene hasta por decirlo de alguna manera, un cante autóctono, no tenemos una bienal de ese fandango de Huelva, cuando podría ser un acto internacional, como ha dicho del Festival de Cine Iberoamericano. Yo creo que es un gran momento que en esta sala debería de estar llena para que Huelva, por ese hilo de la cultura, podamos hacer que los eventos de ese estilo
llenen a Huelva de personas que nos visiten. El encanto natural lo tenemos, el encanto de las personas lo tenemos también. Lo que necesitamos son personas como en este caso ustedes, porque os voy a decir una cosa: Europa y el mundo está lleno de jóvenes onubenses que transmiten cultura por todo el mundo. Viajar es rigurosamente necesario. Lo malo es tenerlo que hacer por necesidad. Sí, termina. Terminamos ya, sí, ¿no? Es que me preocupa porque como hay debate, pues lo lógico es que acabemos a una hora prudente. Vamos a ver, perdón, porque yo ya pensaba en hablar para no entretenernos más, ¿verdad? Es que hay cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Una de ellas, por ejemplo, lo que hablamos del edificio del Banco de España, la delegación antigua de Hacienda, etc. Todo eso está muy bien, pero ahí vamos a suponer que se monta una sala de exposiciones, se monta cualquier otro tipo de cosas. El primer día de la inauguración, las autoridades, muy bien. La primera semana posiblemente no haya gente. A partir del mes, aquello está completamente vacío, ahí no aparece nadie y eso ha sido un dinero que se ha invertido allí que no sirve para nada. Es decir, yo pienso, de una manera más pragmática, que lo primero que tenemos que hacer en Huelva es crear la necesidad de la cultura. ¿Cómo podemos crear la necesidad de la cultura? Desde los chavalillos pequeños, hacer partícipe de que son herederos de un patrimonio cultural muy grande, del que van a estar muy orgullosos y que el día de mañana van a poder disfrutar cuando los vayan conociendo. Yo estoy por esos pueblos de Dios, esas otras comunidades, por ejemplo, justamente ya lo de Cataluña y eso ya se pasa, donde uno va por el campo, te enseñan un pedrusco, mitad del campo, y ese pedrusco sirvió para que se subiera al caballo de doña Berenguera y tal, como ven. Es decir, explotan al máximo lo más pequeñito que tienen, lo explotan. Por ejemplo, ¿cuánto costaría organizar a nivel escolar de toda la provincia una especie de concurso en el cual se trata solamente, exclusivamente la cultura de Huelva? Es decir, el descubrimiento de América, por ejemplo, la descubrimiento, por ejemplo. Pero eso es decir, vamos a ver, vamos a poner un premio, que el premio sería que el colegio que sea campeón de este concurso, de este certamen, tenga un viaje de fin de estudios a Grecia o a Roma. Eso, por ejemplo, podría costearlo la Diputación, porque yo no creo que un viaje de este tipo para los alumnos del último curso, del fin de curso, vaya a suponer dentro de un presupuesto relativamente importante que puedan tener las instituciones pagar ese premio a etc. Entonces, en todos los colegios de Huelva, organizar unos equipos donde los propios maestros tendrían que enseñar lo que decía ahora mismo, por ejemplo, Juan Ceada, lo del vuelo del Plus Ultra. Bueno, pues preguntas sobre el vuelo del Plus Ultra, preguntas sobre la minería, preguntas sobre la arqueología, preguntas sobre los tartesos. Entonces, todo eso a los chavales se les crea la necesidad de aprenderlo como van a participar en un concurso. Entonces, ahora se lo paso a vos. Entonces, es decir, una serie de, que no me voy a poner aquí a enumerar, pero que habría que montar una serie de circunstancias alrededor de la cultura para sacarle más provecho de lo que estamos haciendo. Ya que tengo el micrófono aquí atado, un segundo nada más porque nos vamos por esto. Lo que tú has dicho de preparar culturalmente a los jóvenes, os puedo decir que Manolo Agudo, que es mi vecino, si uno a la radio el otro día a sacar un reportaje de fotos para hacer un cuadro sobre la tarde. Me molesté en enseñar las fotos de distintos puntos de la vida a personas por la calle preguntándoles qué era. Ni la mitad sabía lo que era. Más de uno me dijo que era la Agustina. Y era el nivel de cultura que tenemos entre la gente de Gómez de Puerta. Nada. Bueno, nosotros la fundación de Juan Manuel y Alfonso y Marilola y Tony Leveira colaboran estrechamente, lo mismo que Enrique, pues llevamos ya 16 ediciones sobre este tema, ¿no? Y entonces estamos tratando con los colegios y si de alguna manera tú crees que podríamos hacer algo más en la fundación, pues nosotros dentro de la fundación te ofrecemos la posibilidad de desarrollar alguna idea que tú nos puedas manifestar.
A mí me gustaría contestar un poco las tres intervenciones que ha habido. Este foro es un foro un poco de la cultura, se habla de forma general. No hemos intentado, un poco estoy contestando a vosotros, no hemos intentado un poco particularizar sobre un tema. Aquí se ha hablado de arquitectura, se ha hablado de cine, se ha hablado de, en fin, se ha hablado un poco de todo. Luego más adelante a lo mejor sí puede haber temas específicos que sí ya se adentre un poco en un tema especial. Por eso tampoco hay una relación entre un foro de participación, se habla de la cultura general. Luego también un poco lo que has comentado de que Huelva no tiene proyecto de ciudad, un poco proyecto de ciudad a lo mejor cultural tiene poco, pero proyectos por ejemplo de ciudad, hace 2 años se creó también a través del Colegio de Arquitectos una serie de concursos hablando sobre la valorización de determinados espacios en toda la ciudad de Huelva. Eso está ahí, lo que pasa es que eso lo tienen que utilizar. Por ejemplo, ese acercamiento que antes tú decías de Huelva a la ría, hay un concurso premiado que lo desarrolla. Esa, por ejemplo, Ciudad de la Cultura, hay un proyecto determinado que lo relaciona. De hecho, lo quiso hacer el Colegio de Arquitectos para que sirviera de base para el futuro plan general. Está ahí, está diseñado y ese es el proyecto de ciudad. Y un poco ahora comentando a lo que antes... Un segundo, termino. Cuando visitas ciudad, cuando tienes la oportunidad de visitar, te das cuenta de otras ciudades, eso ya lo tienen construido y hecho. Bueno, nosotros hemos proyectado, hace falta que las administraciones públicas un poco cojan de la mano eso y lo puedan realizar. Pero eso está. Un poco ya contestando. Si no os importa, por favor, dada la hora y que hay debate y esas cosas, yo ruego nada más que quien quiera coger una solicitud de inscripción de Latitude, aquí la tiene, y quien nos quiera facilitar su email, pues por favor le podremos comunicar los actos que celebramos.